El tiempo es un tema que por distintos motivos nos obsesiona a veces y siempre nos atraviesa, claramente, ¿no? Que estamos hechos de tiempo, aunque no nos demos cuenta. Más que espacio, somos el tiempo que vamos recorriendo. Y como dice esa canción brasileña, el tiempo no para. Efectivamente, canción de Cazuza, hace cuánto que no la escucho. Y está bueno que no pare, ¿no? Porque evolutivamente es lo que permitió que pasaran cosas nuevas, ¿no? Si el tiempo se parara por ahí, no tendríamos novedad. Si no hubiera evolución, no hubiera posibilidad de cambio, posibilidad de que aparezcan cosas nuevas, posibilidad de que se mueran células y aparezcan otras, que se mueran especies y aparezcan otras. Así que el tiempo nos recorre mucho más de lo que pensamos. Eso de las células no te lo voy a dejar pasar, porque durante mucho tiempo creímos, y entonces también difundimos, que las células una vez muertas, por ejemplo las del cerebro, que tanto nos preocupan a una determinada edad, bueno, una vez muertas... Es un mito que está todavía en los libros de texto. Yo suelo decir que soy biólogo pese al Dos Santos Lara, o no me acuerdo alguno de esos libros. Lo que estudiábamos en el secundario, de lo que hablaremos en un tiempo. Que básicamente dice algo así como neurona que para, neurona que cierra, ¿no? Si en el cerebro adulto se muere una neurona, fuiste. Y ya está. Y sabemos que no es así. Hay neurogénesis en el cerebro adulto, aparecen nuevas neuronas todo el tiempo, no en todo el cerebro, en algunos lugares en particular. Entonces, pensá, si supiéramos bien cómo funciona esto de que aparece una nueva neurona, curamos las enfermedades en las cuales se mueren neuronas, el Parkinson, el Huntington, el Alzheimer. Para eso nos falta mucho, pero en todo el cuerpo permanentemente cambian. Tenemos un montón de cuerpos a lo largo de la vida, porque las células que tenemos ahora, muy pocas son de cuando nacimos. La gran mayoría se vinieron renovando todo el tiempo. Tenemos, no sé, 10 cuerpos a lo largo de la vida. Quiere decir que si me encuentro con alguien que no veo hace 10 años... Es otro o otra, sí. Sin embargo, ¿por qué esa persona a veces tiene tan marcadas a fuego algunas creencias sobre sí mismo o sobre ella, que 10 años pasan y aquello está como inalterable? ¿Es porque lo fue regando todo el tiempo? Esa es la gran pregunta, ¿no? Fíjate, nos vamos a dormir y nos despertamos siendo la misma persona. Hay personas que entran en coma y se despiertan, por ahí tienen algún fenómeno, pero son la misma persona. Es el gran misterio de cómo tenemos una cierta esencia y se mantiene a lo largo de la vida. Yo creo que cambiamos muy poco, ¿no? Que a medida que crecemos nos vamos exagerando a nosotros mismos más que cambiar. Y es la gran pregunta, ¿qué es la conciencia? ¿Qué es la mente? ¿Qué somos finalmente? Bueno, me hace acordar a varias cosas. Pero recién pensé, mientras hablabas de un coma, en Goodbye Lenin, esa película extraordinaria, en la que una mujer cae en coma antes de la caída del muro, antes de de que se cayera esa cortina que no nos permitía ver qué había del otro lado. Y bueno, se tenía que despertar y había que hacerle creer que estaba todo igual. No sé por qué se les había ocurrido que no le podían decir de golpe. Y ella, claro, se despertó con las convicciones que tenía antes. Sí, me parece no le podían decir porque era una comunista férrea de Alemania del Este y nada, que si de pronto le choqueaban y tenía un cartel de Coca-Cola enfrente, que lo tenía de hecho, como se moría y lo ve en un momento, ve el cartel de la publicidad por la ventana y empieza a sospechar, me parece. Pero efectivamente, después de no sé cuántos años, se despierta y sigue teniendo las mismas ideas. ¿Qué son esas ideas, ¿no? ¿Dónde están? ¿Cómo las guardamos? ¿Cómo las regamos? Como vos Después decías. pensaba que popularmente uno escucha muchas veces, la gente no cambia, pero también escucha decir, mira fulanito cómo cambió desde que ganó la lotería, por ejemplo. Entonces, en realidad afloró el verdadero fulano, porque también nos quejamos, mirá qué cambiado está, ya no me saluda. Pero estamos más por el lado de que nos mantenemos bastante como nos marcaron. ¿Cuánto hay de ambiente y cuánto hay Claro, de...? esa es la pregunta.
No sabemos. Sí, en algunas cosas sí. Genética y ambiente sería somos la dos combinación. cosas, sí, naturaleza y cultura, genética y ambiente, hay varias formas de llamarlo, y somos las dos cosas. Somos lo que traemos de fábrica, lo que ligamos de papá y mamá, y por otro lado lo que hacemos con eso que traemos de fábrica. La cultura, lo que aprendimos, la familia, los mimos, lo que leímos y hacemos deporte. Y somos el lugar justo donde se mezclan esas dos cosas. Para algunos comportamientos hay mucho más de lo que traemos de fábrica, ser más alto, ser más pelado, el color de ojos, y para otros más o menos. Y algunos son raros. Ponele, si vos ibas hace unas décadas a pueblos orientales, a China o Japón, y podías decir que en promedio eran más o menos bajitos. Pero vas ahora a China y te da tortícolis de mirar para arriba a estos gigantes. ¿La alimentación? Claro, no cambiaron los genes, cambió el ambiente, ahora comen más proteínas, se desarrollan diferente, entonces sobre esos mismos genes pueden desarrollarse más. Y eso da mucha esperanza, ¿no? No hay un destino manifiesto en una persona, salvo para pocas cosas. El resto es lo que hagas. Es decir, que un par de gemelos que son idénticos, separados al nacer, uno criado en una cultura y otro en otra, si un día llegaran a conocerse como en un buen teleteatro, se reconocerían de inmediato, como dice Lelutier. porque yo te tengo, pero y después tendrían a lo mejor una vida completamente diferente. Totalmente, y hay varios estudios, hay registros de gemelos separados o al nacer o temprano en la crianza para estudiar un montón de cosas. Las tendencias ideológicas, si uno es más de derecha o de izquierda, la orientación sexual incluso, que es una de las grandes preguntas, ¿no? Si la orientación sexual tiene más de innato o de aprendido, y hay evidencias de las dos cosas. De hecho, así es como se estudia genética muchas veces, con clones, o sea, gemelos, pero que tuvieron una cultura diferente. Eso sería como la comprobación así bien clarita, porque los tenés a los individuos, si investigás su ADN es idéntico, sí. Y los tipos no son idénticos. No, y sabes que hay convenciones cada tanto de gemelos lindo, idénticos. Lo leí una vez. Debe ser maravilloso ver los de a pares iguales, ¿viste? Es una cosa de locos eso. Es fascinante. Los gemelos que idénticos. No es lo mismo ser mellizo, eso es otra cosa completamente diferente. Obviamente hay una cercanía tremenda porque el ambiente es el mismo, pero los gemelos, ¿no? Que son lo mismo finalmente, los mismos genes, el mismo ADN y muchas veces el mismo ambiente, porque si vivieron juntos en la misma familia, es maravilloso eso. Profe, ¿te puedo decir, profe? Alumna. Porque ser profesor, por ejemplo, hay profesores inolvidables. De hecho, en los 70 hubo películas como El profesor Hippie, esos profesores interpretados por grandes figuras como Luis Andrini. Y es que qué bueno tener un profesor piola, como se dice, ¿no? Un profesor piola te puede hacer amar una materia y un profesor que ni siquiera tiene pasión por lo que enseña, claramente a lo que para algunos de nosotros, que debe ser genético, es un obstáculo, como es la ciencia en general, ¡buah! 2 clases y como dicen los chicos ahora, lo das de baja. Es decir, bueno, yo esto no lo entiendo, no lo voy a entender nunca. Sí. No, claro, una creencia más. Esto no es para mí. Pero cuando los negados, como en mi caso, entendíamos un problema de matemática, yo por lo menos no te puedo explicar la felicidad que sentía. Era como, era para mí también. Pero eso tiene mucho que ver con la transmisión. Claro que sí, lo que estás describiendo es la felicidad del descubrimiento. Descubrir algo, de pronto, wow, lo entendí. Y eso pasa todo el tiempo, no nos damos cuenta. Por ahí ser científico es darte cuenta de eso, de las cositas chiquititas que descubrí, son como secretos que le robás a la naturaleza por un ratito. Y por ese ratito, ese secreto solamente lo saben la naturaleza y vos. Y es maravilloso, es un placer tremendo. Es maravilloso, pero la inmensa mayoría de los mortales tenemos a los científicos en un pedestal y al mismo tiempo, algunos que sí lo tienen fácil, digamos, el aprendizaje de la ciencia, pedestal y al mismo tiempo no, yo eso no voy a hacer porque me voy a morir de hambre. Vos acabás de decir las 2 razones principales por las cuales un pibe, aún teniendo vocación científica, no se dedica a eso. Primero porque piensa es para genios. No, esto no es para mí, yo no entiendo. O me llevé matemática en cuarto, ¿cómo voy a estudiar de eso? Y no es cierto, no es para genios, es para apasionados, para gente que se quiera apasionar de lo que hace, como un periodista, como un mecánico, como un dentista. O sea, la cosa es eso, tener pasión por lo que haces, sí, es difícil, como cualquier otra cosa. Sostener la pasión, ¿no? Sostener la pasión, llegar, dedicarte muchas horas. Ratos pero, de pasión conocemos, sostener la pasión es más difícil. Claro, y la otra razón es, pero no hay laburo, ¿cómo voy a trabajar de científico? No estamos en el momento más feliz en el mundo, te diría, en cuanto al trabajo para los científicos. Pero los pibes tampoco saben que hay algunas carreras científicas con ocupación plena. Por ejemplo, los geólogos, los computadores.
Los pibes que estudian computación por ahí no terminan la carrera porque inmediatamente se los lleva una empresa para trabajar y tienen buenos trabajos. No ocurre en todas las ciencias y no necesariamente ocurre si te querés dedicar a investigación. Pero claro que hay trabajos si sabés enfocarlo bien. Y los chicos no lo saben, tenemos que comunicarles, digamos, desmitificar un poco de qué se trata el trabajo del científico. Hay una encuesta que se hace cada tanto en los países que es imaginar un científico, dibujar un científico. Y todos los pibes dibujan lo mismo. Dibujan a un hombre de una, con guardapolvo, con anteojos, que tiene fórmulas, tiene un pizarrón con fórmulas por ahí escritas. No se les ocurre dibujar a una mujer, no se les ocurre dibujar a un joven que se parezca a ellos, alguien que se pueden encontrar en el supermercado, en el boliche, ¿no? Y me parece que tenemos que mostrar esos científicos también. Una serie como The Big Bang Theory colabora, nos hace reír seguro, ¿no? Sí. O también no son tan nerds, o sea, no son personas que son tan geniales, pero tan poco adaptadas a la vida social como te veo a vos. Y no, mucho no colabora porque abona el arquetipo de Hollywood, ¿no? O el científico loco, sí, que habla con acento alemán porque dominará el mundo si tenemos nuestros métodos, o el nerd que está en cualquiera y que todo el tiempo está con fórmulas como Sheldon, ¿no? Y que no puede salir porque no sabe ni cómo se saluda a una chica, ¿no? No, ¿cómo se hace? Pero ha cambiado un poco eso, ¿viste? Que en algunas películas recientes o series de Hollywood, al final, como el científico es casi normal, hasta se queda con la chica al final de la peli. Eso es mentira, sí, eso no pasa nunca. No, pero lo que sí es cierto es que en los últimos años, no sé decir cuántos años, hablando de tiempo, que ya vamos a volver al tiempo, pero nos está atravesando y yo digo, no quiero quedarme sin esto, me parece que el nerd se volvió alguien más atractivo, porque el nerd la pegó con un sitio, la pegó con una app. Entonces, de golpe, como en este mundo, el que tiene es el que, digamos, totalmente contra mis principios, pero digamos, el que lo logró en términos del éxito tradicional, wow, entonces que era el nerd, se va a vengar, porque lo cargaban en tercer año, pero ahora le vienen a pedir trabajo. Y cuando es la reunión de los 10, 20, 25 años de la secundaria, ¿te acordás de Gómez? Sí, que era el traga, que era el nerd. Mira que hizo guita, hizo una empresa. Es cierto que por un lado, nuestra sociedad es cada vez más atravesada por la tecnología, que está cada vez más cerca nuestro. Siempre hubo tecnología, estaba ya lejos, qué sé yo, cómo funciona, yo soy usuario. Ahora que está tan cerca, en el bolsillo de todos nosotros finalmente, y tener a alguien cerca que sepa de qué se trata te causa admiración, no te causa rechazo o decir, no, es el traga, el nerd. Está la otra versión de nerd, ese es el nerd tecnológico. ¿De dónde viene la palabra nerd? Es buenísimo eso porque hay mucha polémica al respecto. Una de las ideas es que viene de algo que se usaba en los 60s en Estados Unidos, que es drunk al revés, borracho al revés, que es knurd, ¿sí? Knurd sería porque, claro, los piolas eran los que se emborrachaban y estaban ahí. Entonces era al revés del borracho, era el knurd. De knurd pasó a nerd, que también puede llegar a tener algo en inglés de nut, de nut como loco, como nuez, pero en realidad quiere decir loco. Y de ahí de nerd pasó a nerd. Esto es una etimología y me encanta esa historia. Y ahí quedó. Y es cierto que ahora es casi cariñoso, ¿no? Que ser el nerd. Ya no es ser, el nerd es el traga de anteojos que no entiende nada y que no le gusta el fútbol. Ahora como que el nerd es más aceptado socialmente. Volviendo a que te interrumpí hace un minuto, está el nerd tecnológico y el... No, el que le interesa, ¿sí? El nerd que le gusta leer, que tiene otros intereses de los supuestamente normales para un adolescente, que es el pavo, ¿no? Es el que está en la pavada, que le gusta estar chateando todo el día, o ir a bailar, o solamente hacer deportes, que se interesa por otras cosas. Se interesa por leer, por las películas, bueno, son fanáticos de las series, obviamente, los nerds. Y de nuevo, como que hay algo muy positivo que ha cambiado. Fíjate el fenómeno de los booktubers, ¿no? ¿Qué sería? Que son nerds. ¿Qué más nerd que alguien que se dedica a leer y a recomendar libros por YouTube? Es una definición de nerd, pero les va muy bien y socialmente están muy aceptados. Hay un cambio muy positivo en eso. Tranquilizador. Maravilloso, porque es algo que siempre estuvo, ahora está más en la superficie. Dijiste nerd como nerd, knurd, drunk, borracho. Tenemos una enorme preocupación por nuestros jóvenes que, más que jóvenes,
casi niños empiezan a beber, ¿no? Preadolescentes. Vos que sabés tanto del cerebro, ¿tenemos que preocuparnos? Por supuesto que tenemos que preocuparnos porque el cerebro en desarrollo en particular, y el cerebro del adolescente está en desarrollo, sufre un fenómeno que se llama pruning. Pruning quiere decir podado, porque cambia, no sé cuánto, pero la mitad de las neuronas, estoy diciendo una barbaridad, pero muchísimas de las neuronas del cerebro cambian, se mueren, por eso son podadas, y se generan nuevos circuitos. Si en ese momento vos interrumpís este fenómeno de desarrollo del cerebro con drogas duras o con alcohol, y no sabes muy bien qué puede llegar a pasar con ese cerebro que se va desarrollando. Es cierto que el cerebro durante toda la vida es plástico, puede cambiar, puede mutar, puede adaptarse. Y también es cierto que la capacidad de adaptación del cerebro es enorme y todavía no sabemos cuánto puede ser. Pero ¿para qué arriesgarse? Con lo cual, el alcohol siempre causa trastornos, obviamente el alcohol adictivo, el alcohol superado un cierto umbral. Pero en la adolescencia es particularmente peligroso porque el cerebro se está desarrollando. ¿Y la marihuana que está tan al alcance de los chicos? El problema con la marihuana, ¿sabes cuál es? Que sabemos poco. Así como hay muchísima investigación con el alcohol, muchísima investigación con las llamadas drogas duras, la cocaína, la heroína, la marihuana tuvo un tabú durante muchos años en cuanto a la investigación. Era mucho más difícil investigar seriamente con marihuana que con una droga dura, que ya es suficientemente difícil. Con lo cual hay mucho mito detrás de la marihuana, que te quema las neuronas y que todo esto, y lo cierto es que no lo sabemos. No, esto no quiere decir que vayamos a decir, bueno, vayan todos a fumar porros, porque no, Sí justamente no ocurre. Sí sé, y esto lo he leído en alguna revista científica, que está comprobado que una persona que tenga, vamos de nuevo a la genética, tendencia a la esquizofrenia, si fuma muy seguido, es mucho más probable que haga un brote. Sí, de hecho, los fármacos que hacen, los psicofármacos, actúan en la charla entre neuronas. Si vos tenés una neurona acá y una acá, tienen que charlar y hay un espacio. Entonces le tiene que decir una palabra. Esa palabra es una palabra química que se llama neurotransmisor. Quería llegar hablábamos de las neuronas, pero lo de los neurotransmisores me apasiona como idea porque es eso de lo que se habla últimamente. Eso, exactamente. Perdóname. Entonces, si ese neurotransmisor tiene que mandarle una señal, si vos tomás algo que afecta al cerebro, sea una droga, sea una pastilla para dormir o lo que fuera, de alguna manera está afectando esa charla química, está afectando a los neurotransmisores. Con lo cual, efectivamente, muchos de estos neurotransmisores, muchos de estos psicofármacos afectan la charla química de las neuronas que tienen que ver con el estado de ánimo, con la personalidad, y si vos ya tenés una propensión previa a una enfermedad del estado de ánimo, por ejemplo, la esquizofrenia o la depresión, por supuesto está contraindicado cualquier tipo de psicofármacos que no esté medicado por alguien que sepa. Pasa por la marihuana, pasa para sustancias naturales, entre comillas, como la ayahuasca. Un esquizofrénico no puede tomar. ¿Pero por qué se puso de moda la experiencia esa de la ayahuasca, que no debe ser nada sencillo? ¿Podemos explicar qué es? Sí, no claro. Me quiero olvidar de las drogas de diseño, porque ya que nos metimos en este mundo... Sí, es fascinante realmente. La ayahuasca es una mezcla de dos sustancias naturales obtenidas de plantas originarias del Amazonas, y de hecho es una planta originaria también en el sentido de es parte del ritual de un montón de tribus muy antiguas, con chamanes, con chamanes e incluso tribus actuales que siguen teniendo como parte de sus rituales y su religión experiencias con ayahuasca. Tiene efectos sobre estas charlas entre neuronas, sobre estas charlas que utilizan neurotransmisores como la serotonina, como la dopamina, etc., y genera una experiencia muy, muy fuerte. Primero genera una experiencia corporal muy fuerte, en el estómago, en el intestino, etc., pues hay que bancárselo, pero sobre todo a nivel cerebral. Alucinaciones. Alucinaciones o pensar cosas que normalmente no pensarías. Entonces, por eso es que, además de que tiene todo un halo de chamán y de maestro, de gente que guía esa experiencia, se ha popularizado bastante. Como toda sustancia que afecta al cerebro, hay que tener muchísimo cuidado. Si uno va a tener esa experiencia, tiene que saber de qué se trata, saber qué le puede llegar a pasar y estar con alguien en quien confíe y sepa mucho del tema. Si no, ojo. Estas drogas de diseño, estas pastillitas que perversamente las estampan con la cara de, por ejemplo, uno de los Simpson, no sé, y que circulan de a cantidades y que hemos leído cosas muy graves. Sí.
realmente no saben qué se están metiendo dentro, ¿no? Para Hablando nada. de investigación, qué difícil investigar lo que se sabe, imagínate lo que no se sabe. No, porque además pensá el tremendo negocio que hay detrás, con lo cual, digamos, el problema de las drogas no son solo las drogas, sino todo lo que tienen alrededor, con que las mezclan, con que las cortan, con que las bajan, con que las disuelven. Entonces, sumado a que algunas de estas drogas pueden tener efectos muy graves, todo lo otro puede tener efectos igual o peor de graves. Y así vemos las consecuencias con lo que ha pasado varias veces. Porque muchas veces, más allá de la droga, lo que no se sabe es todo lo que ocurre alrededor, el fenómeno de la deshidratación, fenómenos que serían tratables tomando agua, por ejemplo. Y por ahí un pibe no sabe y dice, la voy a pasar bomba en el boliche, sí, dame, voy a tomar una o dos y voy a estar bárbaro, y después no está bárbaro. Vos que conocés tanto de cerebros y que das clases y tenés alumnos y que podés cautivar a una audiencia, que eso realmente es un don, ¿no? Poder tener a todo el mundo así escuchando, y que sos padre también. ¿Hay fórmulas para llegar a ese cerebro en formación de los chicos para que nosotros no seamos aquel vigilante que le viene a decir que esto es feo y que esto es malo? Sobre todo que alguna vez una experiencia puede resultarles placentera, entonces es contradictorio. Decir, no, eso es malo, es feo, es malo. No, no. Por ahí te gusta y ese es el peligro incluso. Claro, un poquito de eso es malo, no está mal, ¿eh? Un poquito de eso es malo, no está nada mal. Por eso, yo soy tu hija adolescente, me encantaría en este momento. No tengo añoranza de la adolescencia, pero vamos a jugar a que yo tengo 15, ni 12 ni 18. Bien. Papá, voy a salir con las chicas al boliche, después no te preocupes si no vuelvo porque voy a lo de Maggie. Y no vamos con chicos porque nos encontramos allá, todo bien, chau. Chan, decir que no tengo hijas y sí hijos, debe ser bastante más difícil con hijas, pero tengo un hijo de 13. Qué raro que es eso, ¿no? Debe ser porque el bastante cerebro más de un difícil. varón hay que cuidarlo igual. Por supuesto que sí, el cerebro, el cuerpo, todo, pero culturalmente debe ser mucho Todavía más estamos fuerte. marcados para que Sí, sea peor con sí, la chica. Sí, de tener más miedo. Y bueno, y tengo un hijo de 13, así que estamos cerca de esto. Por eso te estoy haciendo un servicio de ensayo. Es cierto. Como esta hora Mira, no está mirando. Mira, hija, yo creo que si vos tenés cimientos muy fuertes que fuiste cultivando desde el nacimiento, podés confiar en esos pibes. Yo lo veo a mi hijo, veo a sus compañeros, a sus amigos, y me parecen pibes confiables, realmente, que se van a meter en problemas. Atrás está el monstruo, que los Se van a quiere, meter les en- quiere vender, los Y quiere... se van a meter en problemas, pero la cuestión es hablar, es hablar todo, ¿sí? Hablar, pelearse cuando haya de pelearse, pero tener esa suficiente confianza como para poder hablarlo. Que se ponerle algo mucho más pago. A mi hijo de 13 le gusta mucho el café, ¿sí? Y a mí me daba cosa, que a los 12 ya le gustaba desayunar con café y lo que fuera. Bueno, es cuestión de hablarlo, ver, bueno, un café a la mañana no pasa nada, pero no te vas a tomar 2 o 3 o 4 cafés durante el día, pues no está bueno. Y leamos juntos, ¿sí? Ahí me sale el científico, ¿sí? Veamos este paper, veamos este estudio, que ahí peca un poquitito de principio de autoridad, lo dicen los científicos, ¿no? Y Claro. a veces viene bien Cualquier aprovecharlo. cosa que te vaya llegando, vos me la mandás también a mí. Sí, cómo no, y lo dice un científico. O sea, Lo ya dice está, un científico, ya está. lo dice la Universidad de Pipipipi. Sí, algo 11H tiene que ser, Michigan, Massachusetts, Michigan, Chicago. De acá a la vuelta, de Chivilcoy. Sí, claro. Escúcheme una cosa, ¿tu papá era físico Era o químico, es? era químico mi Ay, papá. qué lindo la química. Era químico. Todos quisimos ser químicos alguna vez, un jueguito de química entró en casa ¿Cómo siempre. no? Claro. Qué lindo. Sí, mi papá era un químico, era un científico, mi viejo. En realidad no terminó la carrera, pero se dedicó a la química toda la vida. Era un científico de los que hacen preguntas, de los que quieren saber de qué se trata, leía como una bestia. Y además una combinación muy, muy extraña, mi viejo, porque era químico y pintor. O sea, pintaba y le fascinaba pintar. Y fíjate, bueno, después tuvo un problema en la vista y tuvo que dejar de leer y de pintar. Y bueno, eso fue un poco su final, pues no se la bancó. Pero era maravilloso, mi viejo, de otra generación, de otra cultura, de otra educación, pero estaba el científico ahí, que vos le ibas a preguntar algo y en cualquier momento dejaba lo que estaba haciendo, leyendo, inventando algo. Por ejemplo, una de las cosas que inventó mi viejo es mi viejo era más pelado que yo, es un líquido para hacer que creciera el pelo. No. Y como ves, no funciona, ¿no? A él tampoco le funciona. Pero qué bien nos hubiera ido con eso. Sí, además era bárbaro porque se convencía a él, a sus amigos pelados, y me convencería a mí ahora de, sí, funciona, mirá, tenés más. Anda, no, ahora puedo decir Ahí que hablaste de algo que es la sugestión. no. Sí, claro.
¿Sabés Somos que sugestionables. somos tremendamente sugestionables y eso es lo que se llama un sesgo cognitivo. O sea, la forma en la cual vemos el mundo se aleja mucho de la realidad. Porque lo vemos con sentidos que son truchos, los sentidos inventan cosas permanentemente, Sí, sí. pero además lo vemos de una manera y el cerebro nos convence de que es de otra. Por ahí tomás una decisión que te parece que es recontra racional. Compré esto porque es más barato, porque el valor es mucho mayor, mirá, compré esto y me regalan esto otro. Y por ahí no es la mejor decisión o la más racional, pero después te autoconvences de que era lo mejor que podías hacer en ese momento. Con lo cual vivimos con eso y no nos lo podemos sacar de encima. El cerebro es fácilmente engañable. Por ejemplo, una vez leí que Maitena Bundarena decía, tal vez ella lo tomó de otro lado, que si uno estaba triste, a veces bastaba con hacer esta mueca, esta, la de la sonrisa, Sí, y el cerebro entendía que yo estaba contenta. pero por supuesto que ¿Es sí. así? Claro ¿Voy a que andar sí. por la vida así? Claro que sí, hay que andar así por la vida. Es más, si te pones un lápiz o el dedo acá A ver, y espera. fruncís, al revés, Parezco Juana Molino cuando acá está hacía... todo mal, acá ves todo horrible, todo triste y todo enojado. Porque es buenísimo eso. Porque Aparte que me arrugo un montón, me conviene esta. Claro, este está bueno. Y es más, si haces mi sonrisa derecha o Me izquierda, pongo tipo, medio contenta. si haces 7 de espada o 7 de oro, con una de las dos te vas a sentir más contenta que con la otra. Me estás cargando. No, no es posta. No, no puede ser. Pero lo de la sonrisa entera es loquísimo porque vos pensás que primero te emocionás, primero estás contenta, luego sonreís. O Sí. primero tenés miedo, luego salís corriendo. Sí. Y este experimento tan sencillo te dice que es al revés. Primero está el cuerpo. Primero viene y después, mira, a este ñato le está pasando bien, dice el cerebro. O primero salís corriendo, o primero llorás y entonces te sentís más triste. Es muy fuerte eso de invertir la forma en la cual ocurren las cosas. Y es muy contraintuitivo, va en contra de lo que pensamos. Hablando del tiempo, escuché algo que dijiste que lo vivo en carne propia cada vez que le sucede a mi club, porque yo soy muy del fútbol, soy fanática. Los últimos 5 minutos de un partido complicado son vividos obviamente de modo diferente por el que va ganando y por el que va perdiendo. Me encanta esa analogía, pero la explicás vos mejor que yo. Ay, que es maravilloso. Es un experimento que hicimos, lo tenemos que terminar en la cancha. La hipótesis es muy sencilla. Yo me presto, pero ¿cómo no? Porque mujeres van pocas. ¿Viste? No, está buenísimo hacerlo mujeres con hombres y que con mujeres. sufran. Claro, una cosa es ir a acompañar. fanáticas. No, claro, me pones un holter en ese momento y creo que da presión alta. Pero no solo en la cancha, te puede funcionar en tu casa también. El asunto, la hipótesis es muy sencilla, que el tiempo transcurre distinto cuando faltan 5 minutos para terminar el partido y tu equipo va a ponerle ganando 1-0. ¿Qué pasa? Y nada, que el tiempo se estira, vos querés que la corte ya, en cambio vas perdiendo 1-0 y el tiempo se comprime, no te alcanza para empatar. Entonces fuimos a la cancha a medir eso. Agarrábamos hinchas en el primer tiempo, les pedíamos que estimaran 30 segundos, no entendían mucho de qué se trataba, pero bueno, más o menos algunos cumplían. Volvíamos, tratábamos de identificar los mismos hinchas, que estuvieran más o menos tranquilos para no ligar, y pedirles, de nuevo ahora estimame 30 segundos. Y resulta que sí. El tiempo de adentro, el tiempo subjetivo, depende de cómo esté el partido hacia el final. Depende de muchas otras cosas, depende del momento del campeonato, la posición de tu equipo en la tabla, pero obvio, y es algo de sentido común, pero la ciencia es ponerle números al sentido común finalmente, ponerle números a algo que sentimos todos, que es, che, pasó rapidísimo esto, o estás charlando con alguien pasando la bomba y el tiempo pasa muy rápido, sí, y estás en la sala de espera del dentista y se enchicla y no termina más. El médico está leyendo un largo informe sobre tu salud en silencio. No, eso es lo Esos peor. 30 segundos parecen 6 horas. Y dice, Sí. Y después esa palabra puede ser clave, ¿no? Sí. Lo veo bien, Golombek, lo veo bien. Tiene un efecto, sí. Y un puede ser, no digo letal, pero casi, ¿no? Porque lo que se libera en términos de adrenalina, de miedo, ¿no? Sí. Además, los médicos ya de por sí condicionan al cerebro con esto que se llama principio de autoridad. Claro. Un guardapolvo, las letras acá. ¿No? Él sabe. Claro, el sabio. Y está bien, aprovechan un poco eso y la verdad que dependemos mucho de su sabiduría a veces. Volvamos a los neurotransmisores, sí, que supongo que se sabe desde hace mucho que existen. Sí, claro que sí. ¿Me los nombras de nuevo? Que hace un rato dijiste dopamina. Son un montón, sí. En este momento hay decenas. Los conocidos. Los más conocidos son dopamina, serotonina, noradrenalina, acetilcolina. ¿Por qué INA? Sí, porque tienen un grupo químico que se llama amina. Depende de su estructura, pero no son los únicos. Hay proteínas también, neuropéptido Y, BIP, péptido vasoactivo intestinal. Son muy poéticos los nombres, como ves. Sí. Y entonces, como
todas las charlas de las neuronas, o la gran mayoría, dependen de estos. Si hay un poquito más o un poquito menos, algo pasa. Y si esas neuronas tienen que ver con cómo te sentís, y puede pasar mucho. También puede ocurrir que esas neuronas tengan que ver con mover un brazo o con algún sentido. Entonces puede llegar también a verse afectado el sentido de la vista, de la audición o la cuestión motora. El otro día leía sobre el mal de Alzheimer Sí. y que se había hecho un descubrimiento que tenía que ver, voy a decir, por favor, profe, no me aplace, pero como que se creía que el problema estaba en una región y ahora se sabe que es en otra, o sea, como que lo de la memoria es consecuencia de otra cosa y no que donde está la memoria está el problema. ¿Entendí todo mal, profe? Explíqueme. No conozco ese trabajo en particular del Alzheimer, nos falta para conocer. Básicamente lo que se vio es que en las neuronas de Alzheimer se acumulaba algo que se llama placa amiloide o beta amiloide, y todavía no sabemos si eso es causa o consecuencia. O sea, no sabemos si porque se genera esta placa, esas neuronas empiezan a funcionar mal, o al revés, las neuronas empiezan a funcionar mal y entonces se va generando esta placa. Y hay evidencias encontradas. Muchas de las neuronas que tienen que ver con el Alzheimer usan acetilcolina como neurotransmisor. Entonces, un tratamiento clásico era, bueno, tratemos de darles más acetilcolina, y mucho no funciona por esa manera. Todavía tenemos mucho que aprender de, bueno, curémoslas, veamos qué pasa con esa placa, con ese beta amiloide, veamos qué pasa si le damos determinados nutrientes. Hay mucho en investigación básica y todavía no mucho ha llegado a la clínica. La tecnología es aliada de ver cómo funciona el cerebro, porque el cerebro no se puede estudiar de muchas otras maneras, salvo que alguien lo done para la ciencia, y tampoco un cerebro muerto te puede dar las mismas noticias que un cerebro vivo, ¿no? Eso es lo que más ha hecho avanzar la neurociencia, la tecnología, el poder ver el cerebro desde afuera. ¿Viste esas imágenes de cerebros con colorcitos? Sí. Eso lo que te está diciendo es qué parte del cerebro está activa o se inactiva frente a determinado estímulo. Ahora, obviamente, mi parte del lenguaje, que está más o menos por acá, en el hemisferio izquierdo, y seguro está activada porque estamos hablando, te estoy escuchando. Como tengo los ojos abiertos, la parte de acá atrás también está activada porque es la corteza visual, pero hay otras que se activan cuando ves a gente que quieres mucho, a tu familia, otras que se activan cuando haces cuentas, otras que se activan por ahí cuando te presenta una escena que te disgusta moralmente, pero ¿qué está pasando ahí? Y eso estas técnicas de ver el cerebro desde afuera nos han permitido avanzar mucho, mucho más que abrir el cráneo y sacar un cacho del cerebro a ver si se te pierde una función, y no, se te pierde el paciente o la rata en ese caso. Entonces, el ver el cerebro desde afuera para lo cognitivo ha aumentado muchísimo el conocimiento, con algunos problemas. Es muy tentador, ponele que yo te pongo a recordar algo, te pido recordar algo de la primaria y se te prende un cachito del cerebro. Es muy tentador decir, ese es el área de la primaria de Silvina, ¿sí? No, es simplemente se te prendió o se te apagó, no es una causa. Y todavía tenemos mucho que aprender para interpretar esos dibujitos de cerebro, esas activaciones del cerebro. Y acá en Argentina hay gente maravillosa laburando en neurociencia cognitiva, así que seguro también van a aportar mucho a esto. Lo cognitivo, ¿no? Qué cosa fea cuando uno va a una persona que la conoció brillante, la va viendo, si cabe la palabra, apagarse, o lo que es peor, no se apaga, pero todo lo que dice es confuso, ¿no? Esperemos que... Supongo que hay mucho dinero y mucha gente trabajando en lo mismo. No siempre depende del dinero, depende de las preguntas bien hechas a veces, ¿no? La ciencia. La pregunta es lo más importante. La respuesta no te digo que es superflua, pero lo importante es saber plantear una pregunta para saber qué ir a buscar. La tecnología te ayuda a esto. Y sin tecnología no podés. Perdón, por lo que estoy sintiendo, ¿no? Tiene que ser alguien dispuesto a bancarse años sin respuesta, a lo mejor. Es decir, la inquietud de la pregunta. A ver, vos tenés en general, los buenos científicos tienen una gran pregunta, es la pregunta de su vida. Pero después tienen preguntitas que tienen que ir respondiendo, porque si no, anda a levantarte todos los días sin ninguna respuesta y anda a explicarle a la universidad, al CONICET, a los que te bancan. No, la verdad que respuestas no, yo tengo una gran pregunta. Pero tenés caminos de investigación que te pueden frustrar uno tras otro. Absolutamente, y es parte del asunto. Que vas a trabajar, que tengas una respuesta puede demorar. También puede ser que como parte de esa frustración encuentres preguntas que ni te esperabas, lo que se llama serendipia, eso, encontrar cosas entre comillas por casualidad. No, es estar muy abierto a observar las cosas y decir, la estaba pifiando,
pero ¿qué tal si es de esta otra manera? Bueno, los medicamentos, tengo entendido que los ataques de pánico se tratan con muchos medicamentos que en realidad eran para las convulsiones. Hay muchísimos medicamentos que son para otras cosas, ¿sí? Los medicamentos, por ejemplo, algunos para el corazón, el Viagra tan famoso, obviamente no, era para un efecto cardíaco. Dado mis medicamentos favoritos, que son los de la calvicie, ¿sí? el más importante también fue un efecto secundario, lo estaban estudiando para otra cosa y vieron que a los pacientes les crecía el pelo. Sí, después una gota que es para el glaucoma, sirve para que crezcan las pestañas. Ah, mira, esa no la sabía, sí, mira sí. qué bien. Si pueden oscurecer los ojos no nos conviene. Mira. Caballero, hablamos del sueño más de una vez. Nos vamos a dormir una persona y nos despertamos la misma, pero ¿cada cuánto soñamos en una noche normal? ¿Y acaso un sueño muy perturbador no nos puede, y otro por ahí nos puede liberar porque pudimos sacar de nuestro inconsciente, de golpe? Seguro que sí. Soñamos unas 4 o 5 veces por noche, que no nos acordamos. Si nos acordamos del último sueño, porque cuando nos despertamos, casi seguro estuvimos soñando hace un ratito. Sí. Hay gente que dice nunca sueño, minga, No, todos sueñan, no sí. te acordás, que no es lo mismo. Podés dormir con una libretita al lado para anotarlos, después al día siguiente vas a ver que porque esas anotaciones muy fidedignas no son. Y sobre el contenido de los sueños no hay mucha ciencia todavía. Hay, por supuesto, interpretaciones, el psicoanálisis y otras, pero de a poco sí hay experimentos que van metiéndose en lo más íntimo que tenemos, que son los sueños. Hay un trabajo de hace un par de años que se hizo en Japón, que es que vos podés saber cuando una persona está soñando. En general, mueven los ojos muy rápido, ¿sí? Movimientos oculares rápidos o REM, REM. Sí. Y si despertás a la persona, seguramente te va a contar si estaba soñando. Se va a enojar, pero te va a contar si estaba soñando. Hice un experimento despertando gente en ese momento y preguntándole con qué soñabas. Al mismo tiempo se medía la actividad cerebral con electroencefalograma, con un casquito con electrodos, podés saber qué partes están activas. Después de muchos ensayos, los tipos podían predecir si el cerebro está en este tipo de actividad, debe estar soñando con esto. Muy a grandes rasgos, está soñando con gente, o con su casa, o con el mar, o con una caída, y la pegan más que el azar, no la pegan siempre, pero la pegan más que si adivinaran completamente a ciegas. Es tremendo eso, pues. ¡Wow! O sea que estos japoneses saben con qué estoy soñando. ¡Chao! Sí, pero bueno, es porque mucha observación, mucho método. Sí, eso muchísimo es lo que pasa. método, claro. ¿Amamos con el corazón o con la cabeza? No, amamos con la cabeza. Lo que pasa es que la cabeza después controla el corazón. Después no podés evitar que el corazón lata más rápido cuando estás con la persona amada o tengas las mariposas en la panza. El cerebro fabrica mariposas. Fabrica mariposas que a veces salen por la boca en forma de poemas y que en general vienen a parar acá a la panza, no solo cuando estás enamorado, cuando tenés miedo. ¿Dónde lo sentís? Y acá, ¡pum!, de pronto. Esa adrenalina que viene de la médula adrenal, no es otra. Dicen que hay como otro cerebro acá. Esto lo dejamos para alguna otra oportunidad. Hay terminaciones nerviosas. Hay, ¿no? Terminaciones nerviosas que pueden llegar a ser autónomas del cerebro. ¿Sí? Hay experimentos en los cuales se ve que es un sistema que se la banca por sí solo. ¿Sí? Si tiene que decirle al estómago empezar a batir, se lo dice aunque el cerebro no se lo diga. Por eso se habla de una especie de cerebro digestivo. Cierta cosa autónoma. Sí. Si te pregunto, para que llenes en este examen una oración, ¿cómo termina esta oración? Cada noche, Diego Golombek. Acuesta a sus hijitos, que es uno de los más grandes regalos que puede haber, acostar a un hijo y verlo dormirse. Y después termina el día de la mejor manera posible, tratando de no engancharse demasiado en lo que quedó de trabajo, que siempre es mucho. Siempre queda eso, tendría que terminar ese paper, ese mail, eso, lo que fuera, tratando de salir de eso y tratando de relajar un poco para entrar en un sueño plácido, porque en casa de sueñólogo sueño de palo y tampoco se duerme tan bien como se debiera.